programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora Lucero Luna y Jocabet Luna. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora Lucero Luna y Jocabet Luna. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora Lucero Luna y Jocabet Luna. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora Lucero Luna y Jocabet Luna. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora Lucero Luna y Jocabet Luna. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Mujeres Extraordinarias junto a la pastora. Amén, bendiciones a cada uno de los que hoy y a cada una de las que hoy nuestras hermanas que nos están mirando a través de esta plataforma de Facebook. Amén, queremos darle las gracias porque sabemos que están al pendiente, amén, de esta transmisión. Ya tenía un tiempo que por cuestiones de trabajo no se había podido, pero ya estamos aquí nuevamente para compartir este mensaje y esperemos sea de gran bendición para cada uno de los que hoy nos están escuchando y de los que hoy nos van a, o a lo mejor posteriormente nos van a escuchar. Amén. Queremos que el Señor sea el que siga trayendo restauración a cada una de sus vidas, que Dios siga hablando a través de nosotras y también a nuestra vida personalmente, que Dios siga trayendo esa palabra, amén, con la cual cada día como mujeres nos atrevemos a cambiar, nos atrevemos a tomar nuevos rumbos, nos atrevemos a ser mujeres mejores personas, mejores mamás, mejores esposas, mejores mujeres en general. Así que este es tu programa de Mujeres Extraordinarias y te damos la bienvenida. Bueno, mi nombre, yo, la pastora Jocabet, y también está con nosotros también nuestra pastora Lucero, así que bienvenida. Bienvenidas a cada una de ustedes que están aquí sintonizándonos. Queremos que juntas darte la bienvenida porque sabemos que el Señor está atento de cada una de nosotras, así que el día de hoy queremos felicitarte por estar en tu programa de Mujeres Extraordinarias, porque sabemos que aún Dios tiene planes y proyectos para tu vida, y si estás aquí es porque necesitas la palabra que Dios hoy te trae. Así que amén. El día de hoy te voy a pedir dos cosas muy importantes, y la primera de ellas es que pongas mucha atención a esta palabra que el Señor trae para tu vida, y la segunda es que compartas esta transmisión. Amén. El día de hoy queremos que este mensaje llegue a todas las mujeres de las redes sociales. Sabemos que ahorita por tiempos de pandemia muchas de las veces pues no podemos tal vez vernos físicamente, pero sí estamos al
al todo en las redes sociales. Así Amén. que queremos que compartas esta transmisión, date a la tarea de compartir esta transmisión, porque hoy queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu casa, y sobre todo que tú como mujer, tú y yo podamos llegar a ser esas mujeres extraordinarias, esas mujeres que realmente podamos destacar en medio de todas las mujeres que muchas veces están deprimidas o están en amargura. Así que el día de hoy, ¿qué te parece, amada mía, si compartes esta transmisión y pones mucha atención a la palabra que el Señor te trae el día de hoy? Y bueno, como título le pusimos a esta predicación del día de hoy: esperanza en los desagradables comienzos. Amén. Y este título que vemos el día de hoy, muchas de las veces lo vivimos nosotras como mujeres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que tener esa fe, esa certeza, y también tenemos que tener esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Así que el día de hoy queremos hablarte de este tema, la esperanza en medio de los desagradables comienzos. ¿Y qué quiere decir esto? Es que muchas de las veces nuestros comienzos en nuestra casa, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, con nuestra familia, con nuestro esposo, o muchas de las veces nuestros comienzos que cada vez en el negocio, en el diario vivir, muchas de las veces son desagradables para nosotras mismas. Muchas de las veces los tropiezos son abundantes y decimos, bueno, es que hoy empecé el día con el pie derecho, ¿no? La común que decimos todas. Sí. Es que hoy me levanté con el pie derecho. Y muchas de las veces no es que todo tu día vaya a ser desagradable. Depende de ti que tu día sea desagradable, o depende de ti que tu día vaya conforme a Dios. Así que el día de hoy vamos a ver una serie de puntos y una serie de cosas, de consejos que te vamos a dar para que tú tengas esperanza en medio de esos comienzos desagradables que tú has tenido. Quizá por mucho tiempo tu vida, suspira la pastora Joca, pero quizá por mucho tiempo has vivido esos desagradables momentos en tu familia, pero hoy queremos decirte que en Cristo Jesús hay una esperanza, hay una fe que realmente te activa a que en medio de esos desagradables momentos por los cuales tú estás pasando, tú puedas tener esa certeza que al final de la meta o en medio de la meta, Dios va a estar ahí para ti. Y bueno, vamos a leer un versículo en la Biblia. Amén. En el libro de Salmos capítulo 34, verso 1 al 2, que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma, escucharé gente humilde y alegrarse también. Esta palabra del Señor nos dice que tú y yo tenemos que alabarle al Señor en todo tiempo. Y volvemos al inicio. Muchas de las veces tenemos esos momentos desagradables que a veces nos causan ira, nos causan tristeza, nos causan amargura, nos causan decepción aún en nosotros mismas o en la demás gente, que provoca que nuestra alabanza al Señor se apague, o que nuestro enfoque que tú y yo tenemos al Señor se apague. Pero en esta tarde vamos a empezar con esos consejos que realmente el Señor te trae en esta noche ya, que el Señor te trae para tu vida, para que tú, cuando tú te encuentres en esos momentos de aflicción, en esos comienzos que a veces dices, hoy comencé con el pie derecho, puedas realmente salir de ese problema y decir, en Cristo Jesús tengo una esperanza. Amén. Así es que creo que cada uno de nosotros en ocasiones puede tener malas experiencias cuando comenzamos un negocio, cuando comenzamos, nos proponemos una meta, ya sea una meta a largo plazo, una meta a mediano, corto plazo.
Y de repente hay situaciones y cosas que podemos encontrarnos desagradables y que a veces nos quitan el deseo, las ganas, la pasión de seguir intentando, de seguir hacia adelante. Hay ocasiones en las cuales nosotros nos desesperamos porque no vemos un comienzo como el que nosotros quisiéramos tener, porque tal vez no vemos la compañía, tal vez no sentimos el apoyo cuando nosotros lo quisiéramos tener, y es algo que todos los días y a cada momento nos vamos a topar, pero es algo con lo que también nos toca lidiar como seres humanos y como cristianos. Siempre nos va a tocar lidiar con esas cosas, porque si bien es cierto, la palabra nos habla y nos dice que Dios nos está preparando, que Dios es el que nosotros estamos en el camino del Señor, y que todas las cosas que Dios permita que se lleven a cabo en nuestra vida, todo nos va a ayudar para bien. Hay una parte de la escritura que lo dice, que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es que al principio el texto nos hablaba y decía: en todo tiempo alaba, exalta el nombre del Señor, en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad, en tiempo de bendición. Hay personas que cuando tienen la bendición, cuando Dios les ha provido un trabajo, cuando Dios viene y les da salud, en ese momento se apartan del Señor, gozan de la bendición que Dios les ha dado y dejan atrás los caminos del Señor. Y es por eso que el Señor nos dice que aun aunque estemos en prueba, aunque estemos en alegría, en gozo, siempre debemos de alabarle, porque Él es el principal motivo. Y la palabra del Señor nos habla sobre una historia que hoy nos vamos a basar sobre esa historia. Una historia que la Biblia nos marca, y que nosotros también lo podemos, no necesariamente la misma situación la vamos a pasar, pero algo similar y algo que nosotros podemos pasar es lo que nos enseña la Biblia, a cómo sobrellevarlo, a cómo seguir adelante a través de las circunstancias. Amén. Y para ello nos habla la Biblia en Hechos, el capítulo 16, todo el capítulo 16, no se lo voy a leer porque está muy grande. Pero la Biblia nos habla sobre Pablo y sobre Silas. La Biblia nos habla y nos dice que Pablo en ese momento viajó a Filipos, y en ese momento dice que él iba y predicaba la palabra del Señor. Muchos de nosotros nos hemos puesto en un camino a decir: Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, Señor, yo voy a intentar o deseo en mi corazón obedecerte, y me voy a poner en esa brecha y voy a comenzar a caminar. Pero más adelante la Biblia nos habla en la escritura sobre esta historia, y nos dice que Pablo comenzaron a predicar el evangelio, pero como todo cristiano, como tú y yo, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, y en ese momento ellos se encontraron con una gran dificultad. En ese momento llegó el momento en el cual ellos pasaron, después de ir y embarcarse, tal vez no tenían el dinero, tal vez no tenían el suficiente tiempo, tal vez en sus corazones habría, en un momento se encontraba entre que voy a lo que Dios me envió, pero dejo mi familia o dejo mi tierra, dejo lo que tengo en mi casa y emprendo un nuevo viaje. Amén. Ellos lo decidieron, emprendieron ese nuevo viaje, y en ese momento ellos iban decididos a ir y predicar la palabra del Señor. Ellos llevaban el mensaje de vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado llevar el mensaje de vida, y en lugar de recibir un apoyo, en lugar de recibir una palabra de aliento, muchas veces hemos recibido que nos cierren la puerta, que nos maldigan, que nos digan cosas que aflijan nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado? Pero quiero decirte que no solamente tú y yo nos hemos encontrado con esas circunstancias, sino que también Pablo, dice la palabra, nos habla en la historia y nos dice que Pablo llegó a ser encarcelado. Lo encarcelaron a él. Amén. Los encarcelaron en ese momento cuando ellos predicaban, cuando lo único que hacían era predicar la palabra del Señor, llevar el evangelio. Y en ese momento llegó el momento que los encarcelaron, pero una respuesta muy positiva que ellos tuvieron es de que en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción, en medio de estar ahí en la cárcel, ellos clamaban, adoraban, exaltaban el nombre del Señor en ese tiempo. Aunque ellos quizás por su mente pudo haber pasado: Señor, ¿por qué permites que nos pase esto? ¿Por qué permites que todo esto
estoy predicando de tu palabra, estoy yendo a cambiar a aquel que es un pecador, que quizás no merece que le miren, no merece que le presten la atención. Yo estoy yendo, estoy predicando tu palabra, y aún así tú permites que me manden, que me envíen a la cárcel. Y en ese momento quizás hubo, quizás a lo mejor duda en su corazón, pero gracias a lo que el Señor había hecho, a la obra que Él había hecho con ellos en su vida, ellos jamás sintieron temor, jamás se desesperaron en ese momento, aunque quizás, como lo hablaba la palabra, quizás no fue un buen comienzo, porque ellos en ese momento quizás esperaban que la gente los abriera, que los recibiera con los brazos abiertos, que la gente respondiera a la palabra, el mensaje que ellos llevaban. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que en ese momento ellos nunca se esperaron que en aquel lugar iban a quedar presos. Y quizás muchos de nosotros en ocasiones estamos así como Pablo y como Silas. Muchos de nosotros emprendemos el camino, decidimos buscar a Dios, decidimos ser obedientes, decidimos hacer lo que Dios nos dijo, y nos llevamos una sorpresa en el inicio del camino. Quizás nosotros a veces la gente nos maldice, a veces la gente atenta contra nuestra vida, a veces hay personas que dicen mentiras, que traen maldición a nuestra vida. Hay personas que de repente nos dan la espalda, y es ahí cuando nosotros quizás en ocasiones hemos dicho, sí, Señor, ¿por qué es de que mi hermana, mi familia me da la espalda si estoy comenzando a buscar de ti? Yo escuchaba una hermana que iba a la iglesia, ya no va lamentablemente, pero iba a la iglesia, y en ese momento ella, cuando le preguntamos por qué ella no va a la iglesia, en ese momento su respuesta fue, yo ya no voy porque desde que comencé a ir a la iglesia me comenzaron a venir todos los problemas, me comenzaron a venir todas las aflicciones, y en ese momento ella se encontraba confundida, de decir, ¿por qué te busco, Señor? Y es cuando más pruebas me vienen. Sí, y muchos de nosotros no comprendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Cuando esas pruebas vienen, cuando el enemigo sabe que tú vas a comenzar a conocer de Dios, que tú comienzas a querer hacer la voluntad de Dios, van a venir esas aflicciones, van a venir esas tentaciones, pero tu amor, tu pasión debe de ser más grande que eso. Tú debes de continuar y seguir adelante en el camino del Señor. La palabra nos habla en esta historia y dice que Pablo y Silas jamás se rindieron, en ningún momento reprocharon, en ningún momento dijeron, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? No te comprendo, ya no quiero saber nada de ti. Ellos no se alejaron. Dice la palabra que ahí donde ellos estaban adentro de la cárcel, dice la palabra que ellos clamaban el nombre del Señor, oraban, ahí alababan el nombre del Señor, estando en medio de la prueba, estando en medio de la dificultad. ¿Cuántos de nosotros cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, lo único que queremos hacer es olvidarnos del Señor, es dejar al lado lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Pero si bien es cierto es de que Dios nos lo dice, Amén. Y Dios permite que vengan esas cosas, es para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros maduremos más cada día en Él. Amén. Cuando Amén. Nosotros tenemos un amor hacia Dios, inmediatamente hay amor en nuestro corazón, y es ahí cuando nosotros tratamos de amar las cosas más de Dios que lo que el mundo nos puede ofrecer. Muchos de nosotros a veces no comprendemos esa magnitud del amor tan grande de Dios que Él tiene para con nosotros. Pero si bien es cierto, como nos lo habla la palabra del Señor, en el primer comienzo, aunque tengas algo que digas, bueno, Señor, yo estoy comenzando, yo estoy siendo fiel a ti, y ¿por qué es que vienen estas situaciones? ¿Por qué es que vienen estas pruebas, estas luchas? Tú sigue adelante, sigue así como estos varones, sigue adelante, porque Dios tiene un galardón, Dios tiene, amén, la obra perfecta para tu vida. Amén. Amén, claro que sí. Muchas de las veces pues nos sentimos en medio de estas circunstancias, como decía nuestra pastora, aprisionados, o muchas de las veces nos sentimos sin salida. Pero Amén. Hay algo bien importante que aquí la palabra de Dios dice, y es que el segundo punto, y que tiene que ver con el segundo punto que vamos a ver el día de hoy, y el segundo punto sí, dice una reacción de fe. Y Amén. Muchas de las veces, ¿qué es o qué es? Quiero que te preguntes, ¿qué es o cuál es? Perdón. Quiero que te preguntes en esta noche, ¿cuál Amén. Es tu reacción que tú haces cuando estás pasando estos momentos de dificultad sí, o estos Amén. Momentos de desesperación?
¿Cuál es esa reacción que tú tienes en medio de este problema o en medio de esta circunstancia? Amén. Si bien es cierto, vemos en la Biblia que dice en la Biblia que Pablo, y Silas tuvieron una reacción aún amén. De alabar, dice que se pusieron a orar primeramente y después amén. Empezaron a alabar a Dios. Esto quiere decir que muchas de las veces su reacción en medio de esta circunstancia no fue una reacción negativa, sino amén. Fue una reacción de fe. Dice aquí algo bien cierto, y es que dice... Y cuando tienes problemas con tu esposo, cuando estás en las dificultades con tu esposo, ¿cómo es que tú actúas? Empecemos viendo ese punto. ¿Cómo es que tú actúas en ese momento? Y muchas de las veces, te voy a decir una de las frases que muchas de las veces llegamos a decir o llegamos a cometer. Y es chistoso, pero muchas veces es cierto. Muchas de las veces decimos y que ni se atreva a preguntarme cuando pienso para pasar a la aspiradora. Y estoy segura de que si me llevara yo no lo habría hecho. Y muchas de las veces cuando estamos en dificultades decimos muchas de las veces cuando llega nuestro esposo a cenar, llega nuestro esposo cansado del trabajo, muchas de las veces ¿qué es lo que tú llegas y qué es lo que tú haces si tuviste un día atareado? Muchas de las veces tu respuesta es que ni se atreva a decirme que no aspiré la casa, o que ni se atreva a decirme cuándo va a estar la cena, o que ni se atreva a decirme por qué no he trapeado, porque ahí me va a escuchar que tuve que tuve un problema con mis hijos así, que tuve esta dificultad, que no me dejó esto, que no me dejó el otro, que no me ayuda, que no me apoya, y empiezas a crear, dijeran, una tormenta en un vaso de agua. En medio de esa circunstancia que tú te encuentras, como Pablo y Silas, mencionaba la pastora Joca, que se encontraban en una cárcel. Cuando ellas se encontraran en una cárcel, tú puedes ver que en medio de esa situación, tal vez tú no te encuentres hoy en día en una cárcel, pero quizá te encuentres en una situación donde te sientes acorralada, donde te sientes desesperada, donde ya no encuentras salida, ya no tienes esa fe. Entonces, ¿qué hubiese hecho Pablo y Silas? ¿O qué hubiésemos hecho tú y yo en el lugar de Pablo y Silas? Si sabemos que creemos en Dios, si sabemos que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo en estos tiempos si nos encontráramos en la cárcel como Pablo y Silas? Muchas de las veces nuestra cárcel que vivimos en nuestra casa es que pasamos días desestresantes, días desesperados, días que por más que tú quieras salir o terminar el día se te hace largo y largo, o pasas problemas por el cual no encuentras salida, o muchas de las veces volteas a ver a tus hijos y en vez de ver a tus hijos con una razón de esperanza o con una razón de fe, volteas a ver a tus hijos y dices, ay, mis hijos no tienen aún esa capacidad para lograr las cosas, mis hijos son rebeldes, mis hijos son arrogantes, mis hijos ya no hay salida para mis hijos, ya mis hijos ya no tienen aún esa misma acción que tenían antes, mis hijos están pasando por circunstancias en la escuela donde no quieren estudiar, no quieren hacer esto, y te empiezas a renegar de la situación que estás viviendo, de esa cárcel que estás viviendo hoy en día. Entonces, dice, una reacción de fe. Lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día es reaccionar con fe. Que si tú estás teniendo un día estresante, un día que no encuentras salida en ese día, tú tienes que voltear, como dicen, el otro lado de la moneda.
ver qué es lo que te está pasando que realmente te está haciendo que te fastidies tanto. En una ocasión, bueno, no en una, en varias ocasiones a mí me ha pasado muy en lo personal que a veces, por ejemplo, yo tengo dos niños. Tengo a mi hijo Danis, que tiene 3 años y medio, y a mi bebé, que tiene 8 meses. Entonces, en una ocasión yo estaba haciendo mi quehacer, estaba haciendo mis deberes estaba haciendo quehacer, ¿no? En mi casa. Entonces, yo estaba tan apurada porque yo tenía que, ya estaba mi tiempo medido, yo tenía que hacer el quehacer. Después de hacer el quehacer tenía que ir a recoger el closet. Después de hacer el closet tenía que planchar un poco de ropa. Entonces ya estaba mi tiempo medido, ¿no? Ya estaba mi día desarrollado. Entonces, en una ocasión yo recuerdo que yo dije, bueno, Daniel, tú siéntate y ve un ratito la tele. Siéntate y ve un ratito la tele, o ponte un ratito, juega, y un ratito vamos a ver una película. Y a Raquel igual la puse a jugar con sus juguetitos, y le di bien de comer y ya, ¿no? Entonces resulta que al final del día, no al final del día, sino cuando yo estoy haciendo mis quehaceres, llega Daniel y me dice, mamá, quiero esto. Entonces llega él y me dice, mamá, quiero esto. Entonces le digo, ahorita, hijo, permíteme, pídeselo, no sé a quién estuviera ahí. Le dije, pídeselo. Entonces, no, tú. Y entonces el niño fue tan insistente que tuve que pararme y dárselo, ¿no? Y al poco rato llega Raquel y empieza a llorar Raquel. Y Raquel no quería leche, no quería estarse con sus juguetes, no quería que le cambiaras, quería que la cargaras. Entonces, todos esos, y créeme que mi día así estuvo, entonces estuve haciendo así por ratitos, y por ratitos atendía a ellos, ¿no? Entonces, muchas de las veces, si yo al final del día hubiese actuado con una actitud negativa de decir, ¿saben qué? O que hubiera llegado mi esposo y me hubiera dicho cualquier cosa que hubiera llegado y me hubiera dicho, mi reacción en esa frustración hubiera sido decir, ¿sabes qué? Ya. Cuida a los niños, te toca, porque a mí me falta hacer esto, me falta hacer el otro, me falta hacer aquello, y no he hecho nada porque no me deja él, no me deja ella. Cuida a los niños tú. Entonces, esa no ha sido, muchas de las veces hemos aprendido dice la palabra, hay una palabra que dice a menguar, ¿no? A menguar para que crezca Dios. Entonces, esa palabra de menguar tiene que ver en todos los aspectos. Cuando tú y yo menguamos en nuestro carácter para que Dios crezca, quiere decir que en medio de estos momentos tan estresantes que nos encontramos, en medio de esa cárcel que nos encontramos sin salida, puede estar Dios ahí para nosotros, y podemos tener una reacción de fe, una reacción de esperanza. Amén. Ahora, ¿cómo reaccionó Pablo y Silas? Reaccionaron con una oración, con una reacción de fe, o sea, una reacción de oración, y alababan al Señor. Sí, amén. Dice que ellos se sentaron ahí con sus pies aún amarrados, con sus brazos amarrados, y aún dice que ellos se sentaron, y lo único que hicieron en medio de esa circunstancia, a pesar de que ya estaban yo me imagino que antes las cárceles eran muy oscuras, entonces no son como las de ahora en día. Entonces imagínate, en un cuarto oscuro que no encuentran salida, amarrados de los pies, amarrados de los brazos, dice que ellos lo único que hicieron fue orar y alabar al Señor. Tuvieron una reacción de fe, no una reacción de soltarse a llorar, o una reacción de enojarse o de enfurecerse con Dios. ¿Por qué a mí si yo estoy predicando? ¿Por qué a mí si yo estoy haciendo la voluntad del Señor? Dice que ellos, en vez de renegar en la situación en la que ellos estaban,
ellos oraron y alabaron a Dios. Así Amén. que el día de hoy, en la circunstancia por la cual tú te encuentres, que a veces tienes días difíciles, a veces tienes meses difíciles, semanas difíciles, encuentra una reacción de fe. Alaba y glorifica a Dios en medio de esos procesos. Amén, así es. Y creo que si nosotros somos fieles a Dios y si nosotros somos constantes en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha mandado, o como sea que nosotros hayamos decidido, creo que Dios siempre nos va a contestar. La palabra nos habla y nos da un ejemplo sobre Pablo y Silas, pero también nos habla muchas veces a nosotros y nos dice, bueno, yo te he mandado a hacer algo, yo te he encomendado algo, tú tienes una misión, tienes algo por qué orar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene alguna situación complicada, una situación difícil, en la cual tenemos que ser constantes en la oración, constantes en exaltar y glorificar el nombre del Señor, no separarnos, sino al contrario, aunque estemos en medio de la prueba, en medio de la lucha, seguir ahí de pie, amén. Y la palabra nos habla. El siguiente punto dice que hubo un rescate espectacular. ¿Y cuál fue la maravilla que Dios hizo a través de estos varones? De que había más presos, porque la Biblia nos habla y nos dice que había más presos, y que los presos que estaban ahí veían que ellos adoraban y veían que ellos oraban, no se decaían, no se tiraban a llorar, no se tiraban a maldecir a Dios, sino dice que en ese momento ellos adoraban y exaltaban el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que ellos en un momento, estando orando, a la medianoche, dice que hubo un temblor, así, un temblor pero buenísimo, donde dice que ¿qué pasó? Ellos fueron en ese momento, el Señor rompió esas cadenas, el Señor los liberó. Dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando ellos clamaban a la medianoche, el Señor vino y puso libertad, trajo libertad a su vida, y no solamente a ellos, sino a los que estaban ahí, porque la palabra del Señor dice que en ese momento no se explicaban, el carcelero no se explicaba por qué todos no, si en ese momento habían salido libres, por qué no habían salido corriendo, porque ellos no habían ido y dicho o echarse a correr como para que los policías no los pudieran agarrar o lo que sea, sino que dice que en ese momento su reacción fue sorprender, o sea, de sorprendido, de decir, ¿qué es lo que esto ha causado? ¿Qué es lo que fue tanto su oración, su súplica, Amén, que hizo el milagro? En ese momento dice que los demás carceleros también dijeron, bueno, yo quiero conocer de ese Dios que vino y hizo Amén, la obra. Yo quiero conocer a esa persona que ellos están clamando, a la cual nunca los dejó solos, a la cual hoy está respondiendo. Y muchas veces nosotros somos cautivos de nuestro propio trabajo, en nuestra propia familia. Muchos de nosotros hay personas que están a nuestro lado y que ven cuánto estamos sufriendo, cuánto estamos pasando, y somos incapaces nosotros de darles a conocer que tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros a veces en el trabajo las personas conocen y saben que somos cristianos, y ellos están esperando ver como esos carceleros que nosotros invoquemos y exaltemos el nombre del Señor, así como Pablo, para que venga una restauración, para que venga un cambio? Muchas veces nosotros somos causa de vergüenza, a veces en nuestra casa, en nuestro trabajo, porque nosotros no invocamos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, bueno, ¿cuál es el Dios que tú predicas? ¿O por qué es que estás en esa situación? Muchas veces es porque Dios lo permite, y en otras porque nosotros no le hemos dado el verdadero poder de la oración. Nosotros no nos hemos puesto, así como ese Pablo, así como ese Silas, a estar clamando, a estar orando por un milagro creativo en nuestra vida, por un milagro en nuestra familia. Si nosotros sabemos y conocemos de un Dios poderoso, es el momento en el cual tú tienes que ir y presentarte delante del Señor y estar orando y orando y orando. Una ocasión el apóstol nos decía, ¿no?, que nosotros teníamos que dejar de orar hasta que nosotros viéramos cumplida la promesa, hasta que nosotros viéramos cumplido el milagro que anhelábamos. Y muchos de nosotros
Nos desesperamos porque no vemos el milagro que Dios nos prometió, porque no vemos la palabra cumplida que Dios ya soltó sobre de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un mal comienzo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos caminar, cuando nosotros queremos seguir y ir y buscar esa promesa, abrazar esa promesa, la familia nos defrauda, el trabajo se nos es quitado y muchas cosas. Pero si bien es cierto que dice la palabra que cuando nosotros venimos y conocemos de Dios y estamos en las cosas de Dios, hay cosas que se nos van a ser quitadas. ¿Por qué? Porque ciertamente hay cosas que no nos ayudan, que no nos favorecen, que hay cosas en las cuales nosotros creemos más que en Dios, es decir, un trabajo. Nosotros creemos que por el simple hecho de tener un trabajo, de tener una planta, eso es más importante que tener a Dios en tu corazón. Hay muchas personas que Dios en un cierto momento, cuando ya se sienten seguros, Dios viene y permite que el trabajo se te sea quitado. Y cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué si Dios me lo dio en un momento? ¿O por qué se me fue quitado? Amén. Si Dios me profetizó que me iba a ir bien, que esto, que lo otro. Pero muchas veces te olvidas de aquel que te ha dado las cosas, te olvidas de aquel que te ha prometido, que quiere tu vida, que te tiene un propósito, pero que lo único que necesita es que tú estés cerca de él, de que tú vayas y le busques. Amén. Entonces, si cada uno de nosotros no hemos visto ese milagro en nuestra vida, no hemos visto esa respuesta de parte del Señor en nuestro matrimonio, un cambio en nuestro trabajo, no hemos visto la respuesta del Señor, es tiempo de que nosotros vayamos y le clamemos al Señor, vayamos y le busquemos al Señor de madrugada, a la hora que tú quieras, en el lugar donde tú estés, búscale al Señor, ahí donde tú estés, invoca el nombre del Amén. Señor, porque sí, eso es lo que va a traer, lo que tú estás anhelando, lo que tú estás buscando, lo va a traer el Señor. El milagro que tú necesitas, Dios lo va a traer. La restauración de tu familia, Dios la va a poner. Así que tú lo único que debes de hacer es buscar de la presencia del Señor. No hay otra cosa, no hay ciencia, sino más que buscar de la presencia del Señor. Así como Amén. Aquellos varones en ese momento fueron como a la mirada de los demás presos, en ese momento fueron héroes y en ese momento dijeron, wow, sí es cierto, ellos predican a un Dios vivo. En ese momento Amén. Ellos reflejaron el poder del Señor, porque las personas, los presos que los veían, que ellos clamaban y oraban, quizás en el momento de desesperación decían, están locos, ¿cómo voy a creer que Dios los va a escuchar? Si Dios existiera, no estuvieran en esta cárcel, están locos. Y en Amén. Ese momento quizás pudieron haber dicho mil y muchas cosas más de ellos, pero cuando vieron el poder del Señor, cuando Dios trajo libertad, cuando Dios vino e hizo ese milagro, en ese momento sus corazones quedaron sorprendidos, en ese momento dijeron, wow, yo quiero conocer de ese Dios, yo quiero seguir a ese Dios que ellos predican, porque es un Dios vivo. Amén, imagínate. Sí. Los que conocían a Pablo, que en algún momento le habían predicado, que Pablo había ido a predicarles del Señor y que no le habían escuchado, que habían hecho oídos sordos y que en un cierto momento quizás se burlaron de ellos. Cuando Dios hizo ese milagro, cuando Dios hizo en aquel momento aquello que pasó en aquella noche, yo creo que sus corazones ya no hubo duda del poder del Dios que ellos predicaban. Amén. Eso les favoreció en un momento, porque quizá la gente que no creía, creyó en ese momento que ellos predicaban la verdad, que ellos tenían a un Dios vivo. Entonces, si tú todavía te falta que Dios venga y que Dios haga ese milagro en tu vida, en tu corazón, en tu trabajo, ve y clámale. No te desesperes, no te des por vencido. Estás en medio de la prueba, estás en medio de la lucha. Alaba, exalta el nombre del Señor, porque Dios cumple sus promesas. Dice que Él Amén. Nunca miente. Así que ve, iglesia, y busca de la presencia del Señor. Amén, claro que sí. Muchas de las veces nos vemos en ese momento de aflicción, en ese momento de derrota, y lo último que hacemos es venir al Señor a buscar amén. Su presencia. Y bueno, el siguiente punto dice la pregunta más importante, y para esto amén. Quiero leerte rápidamente lo que dice la palabra de Dios, porque para mí es más que suficiente. Sí, y dice en el libro de Hechos 16, 25, 36, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaron himnos a Dios, y los presos
los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Amén. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, o sea, iba a matar a todos los prisioneros, dice, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, amén, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la pregunta que muchas de las veces nos tenemos que hacer y le tenemos que hacer al Señor. Y ya sabemos la respuesta que el Señor nos da. Esta pregunta la hizo este carcelero porque dice que él vio la mano de Dios. Te aseguro que el carcelero no era una persona que seguía a Dios, sino era una persona inconversa, una persona que no creía en Dios, a pesar de que yo estoy segura que él había escuchado ya de la palabra del Señor. Él no creía a simple vista todo lo que le predicaban. Entonces dice que yo me imagino que cuando Pablo y Silas estaban cantando esos himnos tan hermosos, estaban orando al Señor a toda voz, yo me imagino que el carcelero se estaba burlando de ellos, porque en la situación en la que ellos estaban, decía el carcelero, hubiese pensado, bueno, ¿quiénes están locos? ¿A quién le están cantando? Pero dice aquí que cuando él vio que vino el temblor y que todos los prisioneros estaban adentro, que ninguno había escapado, dice que él vio la mano del Señor ahí, y dice que con temblor, él se postró delante de Pablo y Silas, no porque ellos fueran unos dioses, sino porque él reconocía que quien estaba en ellos era mayor que el que estaba en él. Entonces, amén, dice la palabra del Señor que que el carcelero les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo único que ellos tenían que él tenía que hacer, continúa diciendo que contestaron: cree en el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo en medio de la tormenta, en medio del temblor, en medio de la situación por la cual estamos pasando, el Señor está ahí para hacernos fiel a nosotros. Dice que cuando Él, muchas de las veces nos preguntamos: Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que yo pueda ser libre de esta culpa? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo sea libre de esta tristeza? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi familia cambie? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi matrimonio cambie? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la circunstancia que estoy pasando cambie? O Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi carácter cambie? Y la respuesta la tiene muy sencilla, iglesia. Cree en el Señor, cree en las promesas que el Señor tiene para tu vida. Y aún esta palabra viene ligada, me encanta porque viene ligada de una promesa de parte de Dios, que dice que cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, dice: serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una promesa muy hermosa, porque quiere decir que cuando tú y yo le creemos en estos momentos difíciles al Señor, no solamente Dios nos va a sacar de eso que estamos viviendo tú y yo, sino quiere decir que también va a sacar a nuestra familia, también va a sacar nuestro matrimonio, también va a sacar a las personas que nos rodean, porque cuando tú y yo somos bendecidas por medio de creer en el Señor está ahí para bendecir también
también a los que están a nuestro alrededor. Así Amén. que si por mucho tiempo te has hecho miles de preguntas o le has hecho miles de preguntas al Señor, ¿qué debo hacer, Señor, en esta situación? El Señor en esta noche, amada mía, te dice: cree en mí y cree en mis promesas, cree en mi palabra y yo voy a bendecir tu hogar. Amén. Y ciertamente creo que nosotros tenemos un Dios poderoso, así Amén. como aquel Dios que en aquel momento Pablo y Silas fueron a dar a conocer a un Dios vivo que lo respaldó. Amén. La palabra nos habla y nos dice que Él nunca dejó vanas esas oraciones que Pablo y Silas hacían. Amén. El Claro Señor que sí. jamás hizo oídos sordos a lo que Pablo y Silas hacían, que adoraban el nombre del Señor, que predicaban la palabra. A pesar de que ellos estaban ahí en la cárcel, ellos seguían predicándole, tal vez a los que estaban cerca, a los prisioneros. Y tal vez los prisioneros decían: bueno, pero se me es difícil creer que tienes un Dios vivo, que tienes un Dios que existe, porque estás en esta situación. Pero a pesar de ellos jamás se rindieron, y la palabra del Señor nos habla es que Dios lo respaldó. Dios vino y cumplió su obra. Amén. La palabra del Señor, Salmos 34:18, nos habla y nos dice que cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el Amén. corazón y el espíritu. ¿Cuántos de nosotros tenemos roto el corazón? ¿Cuántos de nosotros hay incertidumbre en nuestro espíritu? De decir: ¿será que Dios está haciendo las cosas bien? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Y será que Dios me quiere tener en esta situación? ¿Será que la palabra del Señor se va a cumplir? Y muchas cosas que nosotros podemos imaginarnos. Pero yo quiero decirte algo: si tú tienes un Dios grande, tú vas a tener infinidad de posibilidades de crecer, infinidad de posibilidades de ser un varón diferente, de tener una familia bendecida. ¿Por qué? Porque el Dios que tú predicas, el Dios que tú conoces, es un Dios grande. Para Él no hay ningún, dice la palabra del Señor, que a pesar, aunque se nos cierre una puerta, aunque el hombre nos cierre una puerta, dice la palabra del Señor que Él abre puertas. Él abre, una se nos cierra y Él nos está abriendo Amén. otra. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos: no lo voy a lograr? Nos proponemos algo, emprendemos un negocio y los primeros días no vemos ventas, y los primeros días vemos que la gente, en lugar de que compre, las cosas se nos echan a perder, y decimos: no, Dios no está conmigo, esto no va a Amén, funcionar, sí. esto yo lo hubiera planeado de diferente manera, si yo no lo hubiera hecho, a veces hasta llegamos a tener esa cuestión de pensamiento: si yo no hubiera hecho caso a lo que Dios me dijo, las cosas estuvieran funcionando así. Y no, es mentira. Si Dios te dijo las cosas, si Dios ya te dijo cómo lo hicieras, y si no funcionó al principio, tú no te desesperes. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está tratando en tu corazón, lo que está tratando en tu familia. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones, las circunstancias que a veces pasamos como familia o personalmente, tiene también mucho que influir en nuestra familia. Muchas veces Dios nos quiere enseñar a valorar el amor, a valorar a la persona que tienes al lado, a valorar lo que Dios nos ha dado, así sea un plato de frijoles, así sea un plato de sopa. Dios quiere que aprendas a valorar lo que Él te da cada día. Y cuántos de nosotros muchas veces cuando vemos las circunstancias que no están funcionando, las cosas que no están funcionando bien, en ese momento nuestro corazón se entristece, nuestro corazón como que deja de latir por un momento, porque decimos: bueno, pero ¿por qué es que me está pasando esto, Señor? Si yo no lo pedí, si yo te oro, si yo voy y te busco, ¿y por qué es que está pasando esto? Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que Dios está cerca. Así como Él hizo el milagro con Pablo y con Silas, así como Dios lo respaldó, Dios te va a respaldar en lo que tú hagas. No importa que al comienzo así lo hablaba el mensaje, el título, y decía: no importa que al comienzo todo vaya mal y que tú no veas que Dios por ningún lado aparezca, tú sigue adelante, tú persevera, sigue adelante, porque Dios va a respaldar la palabra que Él te dio. Si Dios ya te dijo que lo hagas, tú ve y hazlo, aunque las cosas a veces no marchen como tú lo pensabas, como tú lo diseñaste, tú ve y hazlo. Dios nunca se equivoca. Las cosas que Dios permite, Dios siempre va a respaldarte, Dios siempre va a estar ahí contigo. Yo recuerdo en un momento que el Señor a un siervo le decía: ve y pelea, ve y declara que esa máquina es tuya, que ve y ora y vas a ver que Dios te va a dar la respuesta. Y este joven empezó a clamar por una máquina que él necesitaba para su trabajo, y de repente a medio proceso,
le quitaron la máquina. O sea, le querían quitar la máquina, tuvo muchos problemas y es ahí como que él dijo, bueno, pero si Dios me dijo que yo tenía que clamar, que eso era mío, ¿por qué es que ahora me lo quieren quitar? Y quizás hubo un momento de duda, pero el Señor no lo dejó solo. Quiero decirte que al final de ese proceso, Dios le regaló una máquina más aparte de la que le querían quitar. Y es ahí cuando vemos la mano poderosa del Señor y decimos, sí es cierto, Señor, tú nunca te equivocas. Aunque las cosas no vayan bien como quizás yo lo pienso, tú nunca te equivocas, al contrario, traes más bendición para mi vida si yo persevero. Así que, iglesia, yo te invito en esta tarde que si tú hoy estás pasando por una dificultad, por una situación complicada, tú no desmayes, tú sigue adelante. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén, claro que sí. Y bueno, queremos cerrar este tiempo, estos consejos que te hemos dado. Bueno, que el Señor te ha dado más bien. Y quiero concluir con algo muy importante, y es que acerca del punto que la pastora Joca hablaba y decía algo bien hermoso que a mí me encanta aquí, que dice que en medio de esa circunstancia en la que estaba Pablo y Silas, muchas de las veces podemos decir, bueno, ¿y cómo es que si ellos estaban en medio de suciedad, en medio de oscuridad físicamente, en medio de todo eso que ellos estaban en esa cárcel, amarrados de los pies y de las manos, yo me aseguro que no les daban de comer, o si les daban muy poco? Entonces, si ellos estaban en esa circunstancia, ¿cómo es que no se dejaron vencer? Sí, o cómo es que en ellos no hubo un decir de, Señor, ¿por qué estoy pasando esta circunstancia? Y esto nos habla y nos enseña que ellos, en vez de darse por vencer, vieron en ellos una esperanza. Que hasta que el carcelero que estaba ahí con ellos no dijera qué necesito para ser salvo, ellos no se iban a dar por vencidos. Sí, amén. Porque ellos sabían que ellos tenían una misión que hacer. Sí, amén. Entonces tú y yo como mujeres, quiero que entiendas algo, tú y yo como mujer tenemos una misión que hacer en este mundo. Sí, amén. Dios nos ha llamado, aparte de predicar su evangelio, Dios nos ha llamado a hacer una misión muy importante, que es interceder, que es cuidar, que es ser ayuda idónea de nuestro esposo y de nuestros hijos también, de nuestra familia. Sí. Velar, orar por nuestra familia. Entonces, tú no te des por vencida hasta que no veas que toda tu familia sirve al Señor. Amén. Tú no te des por vencida o no te desesperes en medio de esa tormenta. Sigue alabando, sigue glorificando al Señor hasta que no veas que tu familia dice, mamá, ¿qué necesito para llegar a los pies de Cristo? O mamá, ¿qué necesito para salir de esta circunstancia en la que estoy? Amén. Tú no te des por vencida hasta que veas a tu familia a los pies de Cristo. No te des por vencida. Amén. Por más cansada que estés, por más que estés, que te sientas sucia, por más que te sientas triste, por más que te sientas aprisionada, por más que te sientas amarrada, por más que te sientas con hambre, por más que te sientas sin fuerzas, tú no te des por vencida. Sigue alabando, sigue orando, sigue glorificando por tu familia con Dios. Porque el Señor así lo quiere, porque el Señor quiere verte que tú realmente lo estás dando todo para Él poder darte todo. Y amén. Aquí hay unas opciones que nos dicen, unos puntos al final de reflexión que nos dicen que son muy importantes. Vamos a leerlos, que dice: confía en el amor de Dios por ti y su propósito para tu vida. Cree que Dios puede usar situaciones difíciles y adversas para tu bien. Ora a Dios y alábalo en medio de las dificultades. Sí, decide responder a las circunstancias inesperadas con fe y no con temor. Sé sincera con respecto a tu dolor. Llora tu pérdida y permite que Dios te consuele.
Recuerda que otras personas están observando cómo reaccionas en las dificultades. Sí, Cree amén. en el Señor Jesucristo y serás salva. Estos puntos son muy importantes. Hay dos que me llaman la atención, y uno de ellos es: recuerda que otras personas están observando cómo reaccionas en las dificultades. Pablo y Silas estaban siendo observados, uno, por los prisioneros que estaban ahí, y dos, estaban siendo observados por el carcelero. Amén. Entonces ellos estaban siendo observados y ellos estaban viendo en la situación en la que ellos estaban orando al Señor, clamando al Señor, alabando al Señor, y sin embargo al último hubo varios. Yo me aseguro que todos los de la prisión creyeron en el Señor Jesús y fueron salvos. Al final llegaron a la meta y pudieron decir: Pablo y Silas, el Señor los pudo recompensar. Amén. Y hay dos preguntas que tenemos que hacernos ya para terminar. Hay dos preguntas que tenemos que hacer, y es como un chip, pastora, que tenemos que siempre recapitular en nuestra mente y siempre traer a nuestra mente este pasaje de la Biblia, porque es muy importante para nosotros como mujeres. Amén. La primera de ellas que tú tienes que guardar en tu corazón es: ¿he orado por esto? Y la segunda es: ¿he alabado a Dios por esto? Siempre hazte estas dos preguntas. Siempre estés en la circunstancia más dura que puedas tener o en la circunstancia menos dura que puedas tener, siempre hazte estas dos preguntas: ¿he orado al Señor por esto? ¿He alabado al Señor por esto? Sí, amén. Realmente me he cansado de orarle al Señor, me he cansado de alabarle al Señor, y el Señor, te aseguro que el Señor te va a responder. Amén. Dios, como lo hablábamos hace un momento, Dios no deja, amén, nuestra oración sin escucharla. Él está presto para escuchar tu oración, Él está presto para escuchar tu aflicción, tu necesidad. Quiero que sepas, mujer, que quizás en algún momento, en alguna situación, las cosas no han funcionado, y es porque muchas veces no le hemos dedicado el tiempo para pedirle al Señor, para decirle: Señor, yo necesito, o yo tengo que hacer esto, o yo necesito que tú me des fortaleza, yo necesito encaminar mi negocio, ponerlo en tus manos, mi vida, mi familia, todo lo que está a mi entorno, yo necesito ponerlo en tus manos. Y es necesario que tú y yo comprendamos que no vamos a lograr nada si Dios no está dentro de nuestros planes. Que tú como mujer, si quieres restaurar a tu matrimonio, si quieres que tu esposo cambie, si quieres que tu hijo deje de ser rebelde, no lo vas a lograr con tus fuerzas, más que solamente clamando el nombre, invocando el nombre del Señor. Así que tienes un gran trabajo, y yo sé que eres una mujer valiente. Amén. Sé que eres una mujer que arrebata el reino de los cielos, que arrebata esa victoria. Así el enemigo te ponga obstáculo tras obstáculo, así el enemigo te quiera derribar a como dé lugar, tú no te des por vencida, mujer. Tú sigue adelante, sé esa mujer valiente, sé esa mujer que arrebate sus bendiciones. Si Dios ya te lo prometió, si Dios ya te dijo, si Dios desde hace años lleva diciéndote que tú eres una mujer bendecida, que Él va a cambiar la situación, créele al Señor. Ahí pelea la buena batalla, ahí orando al Señor, y yo sé que papá va a llegar en el momento indicado. Amén. Así como lo dice la palabra, Él está cerca para cumplir, para venir y traer paz, alegría, bendición a tu vida. Amén. A tu familia. Así que adelante, sigue adelante, busca de la presencia del Señor. Amén, claro que sí. Bueno, queremos orar para sellar esta palabra. Amén. Bueno, antes de orar, pastora, ¿qué te parece si le mandamos saludos a todas estas mujeres, como cada programa? Amén. Lo hacemos porque sabemos que para nosotras y para Dios tú eres muy importante, sí, que estés aquí escuchándonos. Así que antes de mandarte saludos, quiero pedirte que compartas esta transmisión. Toma tu teléfono y dale compartir esta transmisión. Si ha sido de edificación para tu vida, yo estoy segura que será de edificación para las demás mujeres. Así que comparte esta transmisión para que no solo tú puedas ser bendecida, sino mucho más mujeres que quizá están en medio de esas cárceles, en medio de esas dificultades, pero el Señor puede rescatarlas. Amén. Amén. Así que bueno, le mandamos saludo a nuestra hermana Maribel Dávila. Bendiciones. Amén. Bendiciones, a nuestra hermana María dice: saludos, pastoras, bendiciones.
Amén. Nuestra Bendiciones, hermana hermanita. Pili Contreras. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, hermanita. Nuestra hermana Enriqueta Ortiz. Amén. Amén. Nuestra Bendiciones, hermana hermana. Erika Bravo. Amén. Nuestra hermana Bendiciones. Aida Morales. Nuestra hermana Bendiciones. pequeñita Mary Rose. Nuestra Amén. hermana Dios te bendiga, hermana. Cecilia Sánchez. Amén. Nuestra Bendiciones hermana también. Gaby Pérez. Nuestra Bendiciones, hermanita. hermano Alejandro García Sánchez. Amén. Bendiciones, hermano. Nuestra profeta Norma. Amén. Bendiciones, Nuestra hermana profeta. Avi Rivero. Nuestra hermana Amén. Citlali Bendiciones. Benítez. Bendiciones. Nuestra bendiciones. hermana Alba María dice, así me siento yo. Amén. Amén. Si te sientes, hermana Alba, en esta circunstancia difícil, ya Sí, oíste amén. esta palabra, ora y alaba al Señor. Amén. Y no solamente ores y alaba, cree en el Señor y Sí, al amén. final tú y tu casa serán salvas. Sí, amén. Nuestra Amén. hermana Josefina dice, Dios les bendiga grandemente. Amén. Nuestra hermana Bendiciones. Soleil, nuestra hermana Consuelo, nuestra Amén, hermana bendiciones, Susi hermanita. Pacheco, Bendiciones, nuestra hermana hermana. Gaby Pérez dice hermosa palabra. Amén. Gracias, hermanita. Susi Pacheco, es que se repiten. Bueno, bendiciones a Bendiciones, todos bendiciones, los que nos hermanas. están sintonizando. Sabemos que todas estas mujeres preciosas y también los hombres que nos están sintonizando. Amén. Esta palabra va a ser rema a su vida. Bueno, Sí, amén. pastora, ¿qué te parece si oramos Amén. para terminar y sellar esta palabra, y que sobre todo que el Espíritu Santo sea recordándola, para que cuando estemos en esos momentos difíciles podamos ser esas mujeres que alabemos y oremos al Señor? Amén. Así es. Así que cierra tus ojos ahí en casita. Si hay una necesidad, si hay algo que tienes que entregarle a papá, si hay algo que se te ha olvidado comentarle, hoy coméntale, dile: Señor, estos son mis planes, esto es lo que yo tengo que hacer, y yo te pido que tú me des la dirección, que tú me des, así me siento en este momento, y yo te pido que me fortalezcas, que me des dirección a mi vida. Amén. Así que, Padre, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por este momento, por esta palabra. También te damos gracias por cada una de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que están conectados, que hoy han escuchado esta palabra, Señor. Sé que en ocasiones hay momentos difíciles y complicados en los cuales sentimos, Señor, como mujeres, como varones, sentimos desmayar, Señor. Sentimos que quizás en ocasiones tú no estás con nosotros, que los planes que tenemos, Señor, no son los indicados. Pero hoy, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que tú guardes, Señor, y que tú fortalezcas nuestra vida, Señor. Yo sé, Padre, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, pero también nos pides fidelidad, Señor, y nos pides obediencia, que nosotros tengamos un corazón apasionado por ti, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento, que si hoy hay corazones que están perturbados, hay corazones que hoy están rotos, hay corazones que hoy sienten incertidumbre de lo que está pasando en su vida, Señor, yo te pido que tú pongas la dirección, Señor, en ellos, esa búsqueda, Señor, hacia ti, Padre. Ayúdalos, Señor, bendice su vida, bendice la vida de aquellas mujeres que se levantan cada día, que tienen que trabajar, que tienen, Señor, que orar también por su familia, que se tienen que levantar, y que en todo momento, Señor, ellas están de pie ante cualquier circunstancia, Padre. La ponemos en tus manos y declaramos bendición sobre la vida de esas mujeres, Señor. Y yo sé que este programa se llama Mujeres Extraordinarias, y sé que hoy estás también cambiando la vida de cada una de esas mujeres, de esos varones, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, y que primeramente tú pongas la esperanza y la fe de que ellos confíen en ti, Señor, que todo saldrá bien, que si hoy estamos pasando por prueba, por lucha, que nuestro corazón no se aflija, que siga adelante, que sea valiente, Señor, que peleemos, Señor, esa batalla a través de la oración, Padre, porque tú, Espíritu Santo, nos vas a dar la victoria, Señor. Tú vas a dar la respuesta, tú vas a traer el milagro, Señor, a nuestra vida. Así que hoy, Padre, declaramos bendición, declaramos, Espíritu Santo, que aquellas mujeres, que aquellos varones que hoy se sienten desanimados, Señor, tú los bendices, tú los fortaleces y tú les das victoria, Señor, para seguir adelante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y recuerda algo que se me venía ahorita, el Espíritu de Dios. Amén. Nos decía, es que por muchas veces, a veces como mujeres no nos sentimos escuchadas, ¿no? Amén. Y yo pensaba en el momento en el que estaba Pablo y Silas
orando, estaban dando esos himnos al Señor, alabando al Señor. Amén. Yo muchas de las veces, tal vez en ese momento había el carcelero y los prisioneros que estaban a su alrededor pensaban, ¿a quién le cantas si nadie te está escuchando? Sí, ¿A amén. quién le alabas si aquí no te va a escuchar nadie? Sí, Entonces, en ese momento, mujer, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dejar a un lado todo pensamiento de decir, el Señor no me está escuchando. Sí, amén. El Señor, he orado, he clamado, he alabado al Señor y el Señor no me está escuchando. Quita de Amén. tus labios todo eso y dile al Señor, Señor, hoy quiero decidir seguir orando, seguir clamando, seguir alabándote y sobre todo seguir creyendo en tu Amén. palabra. Amén. Así es, amén. Así que, bueno, pues ya llegamos al término de tu programa, pero te seguimos invitando a que nos sigas sintonizando cada lunes, y no solamente cada lunes, sino a lo largo de la semana hay programas a través de esta plataforma, así que comparte estos programas, suscríbete, dale like, así que, y también en YouTube, también ahí comparte esa transmisión, dale like también. Yo sé que va a ser de gran bendición el que tú vayas y compartas este mensaje con otra persona que no conozca de Dios. Dios va a hacer la restauración, amén, la obra. Así que bendecimos tu vida, declaramos bendición para cada una de las familias, para cada una de nuestras hermanas y hermanos, amén, y que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Este ha sido tu programa de mujeres Extraordinarias, amén. Bendiciones. Bendiciones.